Una pregunta muy frecuente en consultorio es ¿en qué consiste un bloqueo? ¿Para qué sirve un bloqueo? ¿Cómo es la técnica para realizar un bloqueo, doctor? Es una pregunta muy frecuente en consultorio. Entonces, este video está destinado para esclarecer algunos detalles de cómo es un bloqueo lumbar y cuáles son las indicaciones. Es importante recordar cuáles son las estructuras lumbares que pueden generar dolor. Fundamentalmente, acá en este punto encontramos el disco intervertebral. El disco intervertebral puede llegar a producir una protrusión a través de una pequeña hernia o una pequeña protrusión discal y tocar la raíz. Eso es un sitio de dolor muy frecuente de la columna lumbar. Esta estructura que tenemos aquí se denominan facetas articulares. Estas facetas articulares nos permiten los movimientos rotacionales de nuestra columna y en muchos casos puede generar inflamación articular y generar dolor de tipo facetario a este nivel. Y por otro lado, algunos pacientes añosos que ya tienen desgaste en su columna lumbar, se suelen generar pequeños osteofitos, que son como pequeñas protrusiones de disco que lo que producen es un estrechamiento del canal lumbar. Cuando generan un estrechamiento del canal lumbar, muchas veces generan compresión de las raíces de la cola de caballo, que se llama la parte última de la región lumbar, y en algunos casos producen un canal estrecho lumbar. Los pacientes vienen a la consulta y refieren que caminan después de 100, 200 metros y tienen que frenar su marcha porque no pueden seguir ya que tienen fatiga muscular. Muy bien, entonces, ¿qué es un bloqueo lumbar? Un bloqueo lumbar consiste básicamente en poder llegar hacia la estructura que produce dolor. Para eso es fundamental un adecuado examen físico. Hay que realizar un adecuado examen físico, evaluando la movilidad de la columna, palpando los puntos dolorosos y después de un adecuado examen físico el análisis de las imágenes para poder ver la radiografía de los pacientes y resonancia magnética y detectar cuál es el punto del dolor. Entonces, a través de la piel nosotros podemos llegar con pequeñas agujas muy pequeñitas, finitas, luego de infiltrar la piel para hacer anestesia local, podemos llegar guiados por radioscopía a este sector, por ejemplo, y podemos hacer un bloqueo facetario. Bien, para los pacientes que tienen dolor por canal estrecho lumbar, generalmente se realiza un bloqueo con una aguja un poquitito más gruesa, pero que se puede llegar entre medio de estas dos estructuras que son las apófisis espinosas, que son palpables atrás. Llegamos y pasamos entre medio de las dos apófisis espinosas y llegamos a un espacio que está por fuera de la dura madre, que envuelve a las raíces nerviosas, y hacemos un bloqueo epidural. Bien, y además podemos llegar por vía lateral en los casos de compresión de la raíz por protrusiones discales y hacer un bloqueo perirradicular. Esto se debe realizar en un quirófano con arco en C. Generalmente son procedimientos ambulatorios y sí es importante recordar de que llegamos recién a indicar bloqueos por dolor una vez que se han agotado las otras alternativas, es decir, un adecuado tratamiento médico. Se realiza la interconsulta también con kinesiología. Es importante que los pacientes realicen ejercicios, etcétera, para poder recuperar la movilidad y desinflamar la zona. Otras terapias alternativas son bloqueos con administración de ozonoterapia local. También se realizan diferentes tipos de terapias kinésicas sobre la columna y si estas alternativas no logran mejorar el dolor, se puede realizar un bloqueo. Los bloqueos deben ser realizados por profesionales capacitados, son procedimientos que son ambulatorios pero se hacen en quirófano y deben ser realizados por un neurocirujano o algún especialista en dolor capacitado para esto.